Muy buenas tardes, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de la estadística que tiene por título distribución de frecuencias, pero esta vez no va a ser una distribución de frecuencias simples o una tabla de frecuencias simple, sino que esta vez vamos a trabajarla por intervalos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber? Lo que debemos saber es cuándo debemos usarlas. ¿Listo? Entonces, fíjense una cosa. Cuando los datos que se encuentran en una tabla están muy distribuidos a lo largo de todo el recorrido, desde el valor menor hasta el valor mayor, y vemos que la frecuencia absoluta no es significativa en número, es decir, que casi todos los valores tienen de frecuencia absoluta 1, 1, 2, 1, 1, 2, entonces va a ser una tabla que en lo que casi que vamos a hacer es coger el conjunto de datos y pasarlo de menor a mayor a una tabla. Es decir, que significativamente o hablándolos en términos de organización, pues no nos aporta nada. ¿Listo? Quiere decir que una tabla con estas características básicamente va a ser muy difícil analizarla. Entonces, cuando tenemos esto, hay que usar una tabla por frecuencias. ¿Listo? Y esas frecuencias van a ser por intervalos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir con un ejemplo y a partir de este ejemplo vamos a explicar la manera en que uno debe construir y el paso a paso para construir una tabla por intervalos. ¿Listo? Entonces dice, una reconocida fábrica está realizando un nuevo modelo de pisos en porcelanato para tráfico pesado. A continuación se muestran las pruebas de resistencia de 100 baldosas diferentes en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra tabla. Fijémonos una cosa, si yo quiero hacer una tabla de frecuencias como la que hicimos en un video anterior, que es una tabla de frecuencias simple, pues entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Identificar los datos de menor a mayor y luego que tengo los datos ubicados empiezo a mirar cuántas repeticiones o cuál es la frecuencia absoluta para ellas. Empecemos con el 478, por ejemplo. Entonces 478, miremos cuántas repeticiones tiene. Vamos buscando acá en la tabla, vamos buscando 478, 478, 478, 478 y vemos que no hay ninguno. Entonces en la tabla le pondríamos 1 en la frecuencia absoluta. Cojamos el 339. 339, 339, 339, 339, no, 339, 339 tampoco, tampoco, tampoco. Otro uno que deberíamos poner. 666, entonces miremos 666, 666, 666, tampoco, 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 tampoco. 313 igual, 313, 313, 313, 313, 313, 313. Fíjense que no se encuentra. Es decir que casi que lo que vamos a hacer es coger todos los datos que tenemos ahí y pasarlos a una tabla casi que en orden de menor a mayor. ¿Listo? Es decir que no vamos a tener, digamos que, mucha información precisa. ¿Listo? Simplemente una repetición, una repetición, una repetición. Cuando tenemos un conjunto de datos así, tan dispersos, ¿listo? Que no se acumulan en un solo lugar, pues entonces lo que debemos hacer, o que tiene muy poca frecuencia absoluta, que tiene muy pocas repeticiones, lo que debemos hacer es una tabla por intervalo. ¿Listo? Ya lo habíamos dicho, sin embargo ratificamos lo que estamos diciendo. Cuando tenemos un conjunto de datos, ojo, como el que estamos viendo, que su repetición es 1, 1, 1 en la frecuencia absoluta, vamos a construir tablas por intervalos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos para construir la tabla por intervalos? El primer paso es identificar cuáles son el dato menor y el dato mayor del conjunto de datos. ¿Listo? Es decir, ahí sí vamos a llamarlo x sub i mínimo y x sub i máximo. ¿Cuál es el menor dato y el mayor dato de la tabla que usted tiene o del conjunto de datos que usted tiene? Particularmente, para el conjunto de datos que tenemos, el menor valor es el 122 y el valor mayor es el 780. ¿Listo? Una vez que hemos identificado este 122 como x sub i mínimo y este 780 como x sub i máximo, entonces vamos a empezar a trabajar, ojo, vamos a empezar a trabajar una serie de pasos que nos va a permitir identificar, organizar y realizar nuestra tabla precisamente. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá apuntando ese conjunto de datos que acabamos de decir. Entonces tenemos acá que el x sub i que llamamos mínimo es nuestro 122 y que el x sub i máximo es el 780. Perfecto. Ya tenemos ese paso. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es o qué es lo que debemos hacer ahora? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es
Una vez que hemos hecho eso, ojo, vamos a hallar el rango, ¿listo? Y el rango del conjunto de datos no es más sino restar el máximo valor con el valor mínimo, ¿listo? Entonces acá, en este caso, para nuestro caso particular, tenemos que decir, este será nuestro primer paso, el segundo paso será hallar el rango, ¿listo? El rango es la resta entre el valor mayor, que en este caso es 780, menos el menor valor, que es 122. Si hacemos esa resta, pues 780 menos 122, encontramos que eso es 658. ¿Listo? Vamos a ver cuál sería entonces el tercer paso. El tercer paso es, ojo, hallar el número de intervalos. ¿Listo? Es decir, cuántas casillas hacia abajo vamos a tener en nuestra tabla, cuántos intervalos tenemos. Y eso, ojo, por fórmula, decimos que es m, ojo, es aproximadamente 1 más 3,3 logaritmo de n, donde n que es el conjunto o el total de datos, ¿listo? E importante mirar lo que dice ahí, por favor. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Dice, si, bueno, si yo digo, yo puse x, pero realmente es m, si el valor que obtenemos es menor en decimal a 0.6, se aproxima al valor entero menor. Es decir, por ejemplo, usted hace esa operación de m y obtiene que el resultado es, por ejemplo, 5,6. Si es 5,6, entonces lo que vamos a hacer es aproximarlo al menor valor. Es decir, en este caso lo aproximaríamos al 5. ¿Listo? Pero, ojo, si por el contrario, en el resultado que tengamos de m obtenemos, por ejemplo, 5.7 o cualquier valor hacia arriba, entonces aproximamos a el valor mayor. En este caso, aproximaríamos al 6. Si tenemos 5.7, 5.8, aproximamos al 6. Si tenemos del 0.6 hacia abajo, aproximamos al menor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa operación que tenemos ahí. ¿Listo? Para eso, entonces, vamos a hacer uso de nuestra calculadora. Entonces, ¿qué decimos? Mire, que 1 más, vamos a abrir paréntesis acá, 3.3 por el logaritmo del total de datos. En el ejercicio decía que teníamos 100 baldosas. En este caso, n va a ser 100. Entonces cerramos acá y obtenemos un valor de 7.6. ¿Listo? Entonces, ojo, cuando hacemos esto, acá lo que hicimos fue m es aproximadamente 1 más 3,3 por el logaritmo del total de datos, que en este caso es 100. ¿Listo? Cuando hicimos esto, obtuvimos que el resultado era 7.6. Ojo, como es 7.6, nos vamos hacia el valor menor. Es decir, que para nosotros este m va a ser igual a 7. ¿Listo? Lo aproximamos al menor de acuerdo a la indicación que acabamos de obtener ahí en nuestra presentación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez ya tenemos encontrado el número de intervalos, vamos a hallar la amplitud que llevarán estos intervalos. ¿Listo? La amplitud es un número mayor entre, ojo, la división entre el rango y m. ¿Listo? Entonces, amplitud, ojo, paso número 4, hallar la amplitud, que es un número mayor entre el rango dividido este valor que acabamos de encontrar. ¿Cuál es el valor de nuestro rango? El valor de nuestro rango acá sería 658 dividido entre este valor que tenemos acá, que en este caso es 7. ¿Listo? Entonces vamos a nuevamente sacar por acá nuestra calculadora y entonces ¿qué vamos a decir? Ojo, que 658 dividido entre 7 va a ser igual a 94. ¿Listo? Pero fíjense en algo importante. El valor de A, de nuestra amplitud del intervalo, tiene que ser un valor mayor. Usted aquí decide qué valor desea. ¿Listo? Mayor a 94. Puede tomar 95, puede tomar 96, puede tomar 97. Pero digamos que para facilitar el trabajo, usted puede decir que como es un valor mayor y este resultado le dio 94, pues usted puede decir que A es 100. ¿Listo? Simplemente es para redondear la cifra y que trabajar sea mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, en este caso, esto nos dio 94.
Como tenía que ser un valor mayor, entonces vamos a decir que A es igual a 100. ¿Listo? Y ahí ya estamos cumpliendo con lo que está diciendo nuestra ecuación. Sigamos. Después de que ya tenemos la amplitud de ese intervalo, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que decimos es hallar algo que vamos a denominar el rango ampliado. ¿Cómo hallamos el rango ampliado? Simplemente multiplicamos el valor de nuestro número de intervalos por la amplitud de cada intervalo. Es decir, ojo, que nuestro rango ampliado en el paso número 5, nuestro rango ampliado va a ser igual a m por a. ¿Listo? En este caso m nos dio 7 y a nos dio 100. Quiere decir que el valor del rango ampliado es de 700. ¿Listo? Una vez ya tenemos nuestro quinto paso, pues vamos a proceder entonces. Ya tenemos el rango ampliado, ¿qué hacemos? Vamos a hallar la diferencia de rangos. A esa diferencia de rangos se le llama D. ¿Listo? Y simplemente es restar el rango ampliado con el rango que teníamos al inicio de nuestro ejercicio. Entonces, ojo, en el paso 6, ¿qué dijimos? Que vamos a hallar D, que es el rango ampliado menos el valor del rango. Es decir, el rango ampliado, que será acá 700, menos el valor de nuestro rango inicial. Y el rango inicial es 658. 700 menos 658, eso va a ser igual a 42. ¿Listo? Es decir que D es 42. Perfecto. Una vez ya tenemos esto, ya estamos finalizando, vamos a ir a nuestro último paso. Y el último paso, ¿qué es? Vamos a hallar, ojo, y esta es una cosa de las más importantes, lo que vamos a hallar son los límites. ¿Listo? Tanto el límite inferior, es decir, desde donde va a empezar el conjunto de datos, hasta el límite superior o el último valor del límite en donde finalizaría el conjunto de datos o los intervalos. ¿Listo? Para hacer esto, ojo, seguimos la relación que está ahí. El límite inferior va a ser igual al primer valor, al valor mínimo de nuestro conjunto de datos, menos, ojo, el D que acabamos de encontrar dividido entre 2. Pero ese valor es aproximado. Quiere decir que nosotros, de acuerdo a los valores que tengamos, miramos si aumentamos o si disminuimos para que sea mucho más fácil de trabajar ese conjunto de datos. Es decir, ojo, es decir, que si yo quiero hallar, ojo, mi límite inferior, entonces, ¿qué decimos? Vamos a hacerlo por acá. Nuestro punto número 7 nos va a decir que nuestro límite inferior va a ser igual a ¿quién? Ojo, a el x mínimo menos aproximadamente d medios. ¿Listo? ¿Quién es nuestro x mínimo? Nuestro x mínimo es 122. Entonces lo que hacemos es que nuestro límite inferior, ojo, va a ser igual a 122 menos, ojo, menos ¿quién? Menos este valor aproximado. ¿Quién es este valor? D. ¿Cuánto nos dio D? 42. Pero es 42 dividido entre 2. O sea que es un valor aproximado de 42 entre 2, que es 21. Como es aproximado, usted decide, ojo, si toma este valor o si toma un valor mayor o un valor menor. En este caso, miren, si yo tomo el 21, empezaría desde el 101. ¿Listo? Y esto pues no sería tan bueno. Pero si yo le aumento 1, me daría 22, y 122 menos 22 me daría 100. Trabajaríamos con números enteros y así sería mucho más sencillo hacer nuestro ejercicio. Entonces, en este caso vamos a decir que este no es 21, sino que, ojo, vamos acá a encerrarlo, lo vamos a tomar como 22. Es decir, que nuestro límite inferior va a ser igual a 100. Ya tenemos nuestro límite inferior. Una vez tenemos nuestro límite inferior, ¿qué hacemos? Hallamos nuestro límite superior. Entonces, nuestro límite superior va a ser igual a ¿quién? Ojo, al x sub i, esta vez va a ser el máximo, más, ojo, aproximadamente la distancia que habíamos determinado entre 2. ¿Listo? Nuevamente, como es un aproximado, nosotros decidimos si aumentamos un poco o si disminuimos un poco el valor que nos dé. Entonces, en este caso, el límite superior, ¿quién va a ser? El x máximo, es decir, 780. 780 más d medios. Recordemos que d es 42 dividido entre 2 nos da 21. Es decir que
acá es aproximado, que si yo le sumo el 21 me daría 801, ¿listo? Igual, en este caso lo que voy a hacer es disminuir, no tomar el 21, sino tomar el 20, ojo, vamos a tomarlo como 20, ¿para qué? Para que cuando yo sume 780 más 20 me dé un número entero que en este caso es 800, ¿listo? Entonces, límite superior va a ser igual a 800. Y ya tenemos entonces construido todos los elementos para poder ya empezar a construir nuestra tabla de valores. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ojo, vamos a decir entonces que por acá tenemos algo que vamos a decir que son los intervalos. Intervalos. ¿Listo? Esos van a ser nuestros intervalos. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué otro elemento es importante? Es importante también saber que a la siguiente casilla le vamos a llamar la marca de clase. ¿Listo? Es decir que con ese valor a la hora de graficar o de hacer un análisis, ese valor es el que voy a tomar como referente. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar nuestros intervalos. ¿En dónde empiezan? Empiezan en el límite inferior. Entonces acá yo digo, empieza en el 100. ¿En dónde debe finalizar? En 800. Vamos a ponerlo por acá, en 800. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la amplitud de ese intervalo? Entonces vamos a buscar, ¿cuál es la amplitud? La amplitud nos dio 100. Quiere decir que esto va a ir de 100 a 200. ¿Listo? Luego de que iría de 200 a 300. De 300 a 400. De 400 a 500. De 500 a 600. De 600 a 700 y de 700 a 800. ¿Listo? Cosa importante. ¿Qué otra cosa importante se debe cumplir cuando hayamos terminado esto? Que el número total de intervalos debe coincidir con el valor que me dio m, que era mi número de intervalos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Entonces ya tenemos varios elementos importantes. En dónde empezamos, límite inferior, en dónde terminamos, límite superior, cuál es la amplitud de esos intervalos y cuántos intervalos debe haber en total. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar nuestra marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase? Coger estos dos valores, sumarlos y dividirlos entre 2. 100 más 200 nos da 300. 300 entre 2 nos da 150. ¿Cuál va a ser el siguiente valor? Ya sabemos cuál es la amplitud de nuestro intervalo. Es decir, que el siguiente valor tendría que darnos 250. 200 más 300 daría 500. Entre 2 daría 250. O sea que acá tenemos 250, acá sería 350, 450, 550, 650 y 750. ¿Listo? Importante. Ahora, ustedes se pueden preguntar, si por ejemplo en mi tabla de datos me sale un valor como el 500 o como el 600, ¿en dónde lo debo poner? ¿Lo pongo en la parte superior o en la parte inferior? Entonces, para que esto no nos cause confusión, vamos a hacer esto. Acá, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto y así sucesivamente. ¿Listo? Quiere decir, ojo, para que entendamos, que en este intervalo voy a poner, cuando tengamos que hacer, o cuando empecemos a hacer por acá, cuando hagamos por acá el f sub i, listo, el f sub i, acuérdese que hace referencia, o estamos haciendo referencia a nuestra frecuencia absoluta. Entonces, si un valor me sale, por ejemplo, 110, listo, entonces el 110 lo ubico acá. Acá van a ir los valores desde el 100 hasta el 199.99999. ¿Listo? No voy a poner el 200 acá. El 200 lo tomo en el siguiente intervalo. Del 200 hasta el 299.9999. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Para qué? Simplemente para organizarnos. Cuando hayamos terminado y empecemos a sumar nuestra frecuencia absoluta, que resulta ser pues nuestra frecuencia acumulada, en total nos debe dar 100. ¿Listo? Que sería nuestro total de datos para el ejercicio que estamos contemplando. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hemos explicado esto, que ya hemos construido y que hemos hecho
todos los pasos, los 7 pasos, para llevar a cabo la construcción de nuestra tabla, pues ya lo que nos queda simplemente es tomar nuestra tabla o nuestro conjunto de datos y empezar a contar. Entonces, cuáles datos pertenecen al primer intervalo, al segundo y así sucesivamente. Les voy a mostrar, yo ya tengo construida esa tabla, entonces se las voy a mostrar, se las voy a socializar para que podamos finalizar pues este ejercicio. Entonces, una vez tengamos esto, les decía yo, vamos, ojo, a construir nuestra tabla. ¿Listo? Entonces nuestra tabla quedaría de la siguiente forma, miren. Acá, en esta parte están todos los intervalos que habíamos dicho. ¿Listo? Entonces, del 100 al 200, del 200 al 300 y así sucesivamente. Tenemos nuestra marca de clase que va de 100 en 100 porque esa es la amplitud de nuestro intervalo. Tenemos la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces tengo números entre el 100 y el 199.94. ¿Cuántas repeticiones o cuántos valores tengo entre el 200 y el 299.999? 10. Y así sucesivamente, ¿listo? Evidenciamos que cuando empezamos ya a trabajar acá con nuestra frecuencia acumulada, empezamos acá 4, 14, 35, 68, 86 y finalmente llegamos acá al 100% de los datos, es decir, o a los 100 datos más bien, que son todos los datos que teníamos inicialmente. Ahora, ya saben que la frecuencia relativa absoluta y la frecuencia relativa acumulada, pues simplemente es dividir este valor para la frecuencia que tenemos acá. La relativa absoluta es dividir este valor entre el total de datos, que en este caso es 100. 4 dividido entre 100 pues nos da 0,04, 10 entre 100 0.10 y así sucesivamente. Pero para la relativa acumulada lo que hacemos es dividir la frecuencia acumulada. 14 entre 100 da 0,14, 35 y así sucesivamente. Ahora, una vez tengamos esto, pues lo que yo puedo hacer es arrojar una serie de conclusiones. ¿Qué podríamos concluir? Mire, por ejemplo, una conclusión podría ser que menos del 35% de las baldosas tienen una resistencia entre, o más bien, que el 35% de las baldosas tiene una resistencia menor a 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? Otra que podría ser que únicamente el 5% de las baldosas, ubicándome acá, únicamente el 5% de las baldosas, que son estas que están acá, únicamente el 5% de las baldosas tiene una resistencia mayor o igual a 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, a partir de la tabla ya usted puede empezar a arrojar conclusiones de acuerdo a la necesidad de su estudio. ¿Listo? Entonces, esta sería la construcción, esos serían los pasos para poder llevar a cabo la construcción de una tabla por intervalos o una distribución de frecuencias por intervalos. Entonces, niños, espero que hayan entendido, que les haya gustado el video. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal y recuerden, sean felices, nos vemos en la siguiente clase.